¿Está? Bien. Bueno, vamos arriba. Arrancamos entonces. A ver, mi nombre es Rafael Pastorino, soy un colega, un ingeniero agrónomo. Mi actividad, bueno, nací en un campo, me crié, el campo de la familia, que no era de mi padre, era de la familia, asociación de mi abuelo. Había fruticultura, agricultura, horticultura, forestación, había de todo un poco. Y la verdad que siempre me gustó estos temas, me crié, fui a la escuela rural y todo ese tipo de cosas. Y siempre me gustó el campo y cuando, bueno, me tocó estudiar, dije voy a estudiar algo con el campo. La idea mía era hacer agronomía y veterinaria. Hice agronomía gata, me regalaron el título, me lo dieron, pero bueno, lo tengo y es de verdad, está firmado, todo. Y bueno, y seguí en estos temas, pero me gusta todo, o sea, fui apicultor, tuve criar cerdo, horticultor, fruticultor, tuve puesto en el mercado modelo con cámara y packing para frutas. O sea que he estado en estos temas del campo, digamos, estábamos con mi hermano, en varios temas que tienen que ver con esto, porque en verdad todo esto me apasiona. O sea que no es... Lo que me pidieron hoy es básicamente que hablara algo sobre fertilización foliar, algunos conceptos prácticos. Yo voy a tratar de dejar de que algunos conceptos nos queden y toquetear algunos temas, que me parece que 2 por 3 son de consulta. Y como les digo, se puede profundizar en cualquiera de esos temas cuando ustedes quieran, porque hay muchísima información y un tema realmente precioso. Y en lo personal, creo que es un tema de la nutrición que es el tema de los próximos años. Parece que es un tema realmente fundamental en la agricultura de hoy. Y básicamente va a tener que ver con la parte agrícola, ¿no? Si bien toquemos algunas cosas hortifrutícolas, pero tiene que ver con la parte agrícola. Bueno, lo primero era tratar de conceptualizar qué es lo que decimos cuando decimos fertilización foliar. Fertilización, fertilizar, izar es levantar la fertilidad. O sea que todo lo que hacemos en verdad para levantar la productividad es una fertilización. Después nosotros como agrónomos, medio como que lo llevamos para el lado de los nutrientes. Pero cuando regamos no decimos que estamos fertilizando, lo denominamos regar. Pero también tiene que ver con el concepto de fertilización, y de hecho damos 2 de los principales nutrientes que utiliza la planta, que es el hidrógeno y el oxígeno, porque cuando hablamos de nutrientes arrancamos nitrógeno, fósforo, lo olvidamos carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los 3 que hay en más cantidad. No que sea más importante, pero los 3 que hay en más cantidad. Por lo tanto, fertilización es un poco más amplio, pero los agrónomos lo acotamos un poco a esta parte. Y foliar, en verdad habla de hoja, folio es hoja, por lo tanto quiere decir a la hoja. Pero nosotros en verdad cuando hablamos de foliar, hablamos de órganos aéreos, no hablamos de la hoja. En verdad cuando los agrónomos hablamos de fertilización foliar, hablamos de aplicarle productos a tallos, hojas, flores, frutos, etc. ¿No? Por lo tanto, se están generando nuevas tecnologías y nuevas especializaciones. Y hoy, por ejemplo, es muy común leer mucha bibliografía sobre la fertilización floral. Ya no es foliar, sino que es floral, y hay toda una línea de investigación sobre la fertilización a la flor. Por lo tanto, esto que parece así medio vago, pero tiene que ver cuando uno se pone a profundizar los temas, porque cambia totalmente cuando cambiamos el órgano con el cual vamos a trabajar. Un poquito de breve historia, porque pareciera que es algo bastante moderno, pero en verdad no es tan moderno. Para que tengan una idea, el nitrógeno se sintetiza en inicio del siglo XX, se sintetiza para hacer bombas, en verdad. Haber-Bosch lo hicieron para eso, pero bueno, ahí se hace la síntesis de nitrógeno real, digamos, que ya hacía 100 años que se sabía cómo hacerlo, pero nadie lo había podido realizar. Pero ellos lo realizaron, se ganaron un premio Nobel, etc. Y empieza la producción de nitrógeno. Pero el uso de la urea, por ejemplo en Estados Unidos, empieza en la Segunda Guerra Mundial, por tanto bastante reciente. Pero fíjense que la fertilización foliar ya había hace 300 años. O sea, en 1700 y tanto, o sea, Artigas nació en 1764, ya había fertilización foliar. Y ya los libros agrícolas de esa época ya hablaban de fertilización foliar. Y en 1843 ya hay es un libro, Gris es un libro que publicado sobre el manejo de la vid, recomendando la fertilización foliar en la vid. Y ya estamos por llegar a los 200 años en cualquier momento de esa postura. Por lo tanto, no es algo nuevo, eso es lo que quiero decir. Ahora, obviamente que ellos no sabían por qué funcionaba, pero sabían que le aplicaban algo y que la planta respondía. ¿Cómo? No tenían la menor idea. Si entraba, cómo entraba, por qué entraba, no tenían ni idea, la menor idea, y lo que aplicaban eran sustancias orgánicas. Pero funcionaba. Y la planta respondía. Entonces, un poquito de historia para que no se crea que es algo nuevo. Después vamos a ver un poquito de cómo. Entonces cuando pensamos en la hoja decimos, bueno, pero entonces si yo le voy a dar un nutriente a la hoja,
cómo hace para que entre, porque lo natural o lo que nosotros vemos como más natural es que la planta tome los nutrientes por el sistema radicular, ¿verdad? Así nos enseñaron, ahí nos capacitaron mucho en ese sentido, pero en verdad todos los árboles tienen la capacidad de hacerlo. Y hay distintas estructuras, y esto es todo un tema, y lo podemos hablar cuando quieran, pero realmente es muy profundo y lleva mucho rato hablarlo. Pero a ver, todos hablamos de los estomas, esto se descubre inicio del siglo XX, después por la década del 50, del 60, se empieza a discutir porque no le daban los números. Entonces hay gente que empezó a medir estoma, que empezó a tener microscopios que podían medirlo, y dice, no, pero pará, el nutriente más grande por ahí no puede entrar. Por ahí no está entrando. Entonces ahí empezó como una retranca el tema, entonces no es ese, y ahora sí, ya sobre el 90 y algo, y el 80 y tanto, se demostró bien que sí, que podía entrar, y se encontraron otra cantidad de formas para que entren los fertilizantes, pero hubieron 30, 40 años de discusiones. Por lo tanto, si leen alguna bibliografía vieja, pueden encontrar algún intercambio, hoy ya está superado, pero hubo algún intercambio en algún momento en los cuales algunos técnicos pasaban en algunos ingenieros que habían hecho números y no le daban la matemática. Entonces, por un lado los estomas y por otro lado tenemos poros cuticulares y tenemos la cutícula serosa. Entonces, hay tricomas, hay una cantidad de organismos nuevos a esto y todavía hay una cantidad de moléculas que se marcaron, que se dieron y que entraron a la planta y que todavía por la estructura de la molécula y la forma de la molécula todavía no está la explicación de cómo la planta lo logró obtener. O sea que en verdad todavía no está todo contestado. Y tampoco hay muchos científicos estudiando esto. Hay científicos en Europa, en Estados Unidos, estudiando esto, en la base, digamos, de la ciencia, pero no es la gran cantidad, ¿no? Hay mucho más trabajando en lo que es tecnología de la fertilización foliar o lo que es tecnología de los productos para la fertilización foliar, que en la base científica de cómo es que la planta puede lograr tomar esos nutrientes. Por lo tanto, pero aceptemos esto, que es lo que todos hablamos, los estomas lo hablamos todos. Los poros cuticulares es algo bastante normal, y la cutícula serosa. Obvio que cutícula serosa estamos hablando de cera, por lo tanto cuando nosotros aplicamos, normalmente nuestro vehículo es agua, y estamos aplicando fertilizantes que son solutos dentro de esa agua, y por lo tanto se va a repeler con esta película serosa, por lo tanto no va a ser la vía de entrada de la mayoría de los fertilizantes foliares. Hay fertilizantes foliares que no tienen carga, como la urea, que es apolar, u otros que están en base oleosa. Y esto sí tiene que ver con la mayoría de los productos que ustedes o que nosotros utilizamos, que tienen que ver con productos sistémicos, fungicidas, insecticidas, que son en base oleosa, y tiene que ver con esto. Eso aumenta la capacidad de poder entrar de los productos. Por lo tanto, los nutrientes tienen que entrar a la planta, y para esto tenemos este organismo, pero no nos olvidemos que tienen que estar en solución, tienen que estar como soluto. Es igual que las raíces. Si ellos no están en solución, en general no pueden entrar. Hay excepciones siempre a todo esto, a todo lo agronómico. Lo otro es importante, bueno, pero ¿cuáles son los nutrientes factibles para absorción foliar? Y en verdad todo. De los nutrientes esenciales, 16 y 17 podemos discutir, porque se está discutiendo esas 16 y 17, y está hablando sobre el 18. Bueno, se avanza. Cuando yo miré la tabla periódica el otro día no la reconocí, porque ya le metieron una cantidad de elementos que cuando yo estudié no estaban. Y bueno, por suerte seguimos avanzando y seguimos entendiendo mucho más cosas. Pero bueno, los 16 son los 17, que creo que ahí estamos bien. Acá dice 13, porque no estamos poniendo el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Pero todos los nutrientes se pueden aplicar vía foliar. Lo que no podemos tener la misma estrategia cuando aplicamos un nitrógeno, un fósforo, un potasio, que un molibdeno. Porque yo aplico un molibdeno, en una aplicación foliar le puedo dar la mitad de lo que precisa en todo el ciclo de la planta. Y con nitrógeno le puedo dar el 0,1 o el 0,01 de lo que requiere. Entonces, la estrategia o el por qué lo hago sí cambia. Ahora, si yo quisiera agarrar una planta y colgarla y las raíces, taparla con una bolsa y solo darle fertilización foliar y que con eso se críe y dé producción, se puede. De hecho, existe esa tecnología y se hace. Es extremadamente caro, porque los productos que hay que aplicar son extremadamente caros. Pero existe y se hace. Y está todo publicado, o sea, eso no hay ningún problema. Entonces, lo primero que quiero sacar es, la planta sí puede consumir por hoja o por órganos aéreos, y todos los nutrientes los puede tomar por órganos aéreos. Ahora, tenemos algunas limitaciones cuando hablamos de fertilización foliar, y básicamente yo acá puse 3.
Una que tiene que ver con la eficiencia, otra que tiene que ver con el lugar donde yo tengo que trabajar y otro que tiene que ver con qué realmente estrategia puedo hacer con ese nutriente. Entonces en la eficiencia, obviamente la velocidad de secado me influye, la tasa de penetración, ahí cada especie es diferente, vamos a ver algún ejemplo, pero por ejemplo las más bravas, las más duras citadas en la bibliografía de las estudiadas es el palto o el eucalipto, pero el palto es más duro que el eucalipto, no le entras con nada, vos le podés hacer aplicaciones foliares que no es que 90, pero la eficiencia es bajísima. Es tan dura la cutícula que no tiene capacidad de entrada de nutrientes. Entonces sí se hacen aplicaciones, pero en las hojas nuevas, en los brotes nuevos, y solo los brotes nuevos pueden tener eficiencia. Por lo tanto, hay una batería de productos a aplicarle al palto en un momento del año, y se hacen las aplicaciones. Los paltos, yo sé si han estado en Chile o lo que sea, pero están en las montañas, se aplica con helicóptero, obviamente son gota cargada, y cuando están en ese momento se le va toda la batería porque es el momento de entrada, no hay más momento de entrada. Hay otros cultivos que son todo lo contrario, como un maíz, por ejemplo, o una manzana, que ven el nutriente por allá y ya lo captan, son al revés, tienen una capacidad o una permeabilidad muy grande para que el nutriente pueda entrar. El lavado por lluvia es otro problema que nos puede afectar la eficiencia, porque aplicamos un producto, ok, algo entró, se nos seca, tiene que volver a hidratarse para entrar, será el rocío, o será una próxima lluvia. Pero si viene la próxima lluvia, sí, algo entró porque me lo volvió a solución, pero algo se me puede ir al suelo. Entonces ahí también me está afectando la eficiencia. El timing es porque cuando yo aplico, y cuando ustedes aplican, aplicamos al 100% del área, normalmente. Hoy hablamos del tomate y decíamos, al tomate puedo ir y agarrar la flor y hacerle flor por flor. Nosotros para las uvas en Chile, por ejemplo, que le tenemos que dar una hormona, pero no se la ponemos a la planta porque se la damos a la planta y no va a la valla, y el calcio se lo damos a la planta y no va a la valla, tenemos que agarrar un balde, ponerle el calcio, ponerle la hormona, ir racimo por racimo y poner racimo adentro del balde, ir al otro racimo y poner racimo adentro del balde. De esa forma nos aseguramos de ponerlo en el lugar que queremos y que realmente tenga esa eficiencia. Por eso los granos son así, porque tienen una aplicación de hormona exógena muy fuerte que provoca la hiperplasia y la hipertrofia celular. Ahí trabajamos básicamente con leucina y con citoquinina y provocamos hiperplasia y hipertrofia. Tiene que venir el calcio, pues si no se nos raja con la uva. Entonces, sí hay formas de hacerlo, pero normalmente en los cultivos que trabajamos agrícola aplicamos todo el área. Ahora, aplicamos todo el área, pero normalmente lo que queremos es que vayan a los órganos que están en crecimiento o a los órganos reproductivos. Pero ¿quién los capta más que nada? Y las hojas grandes, que son las hojas que normalmente no lo precisan. Entonces yo necesito que de alguna manera se mueva a los órganos que yo quiero, si no mi eficiencia va a ser muy baja. Entonces hay todo un problema de cómo hago para aplicar un nutriente que me lo va a tomar esa hoja porque fue la que mojé, pero tiene que ir a otro lugar. Entonces realmente hay mucha información para entender eso, cómo funciona. Y por último, obviamente, lo que hablamos hoy, estoy limitado en el número de aplicaciones que puedo hacer, la cantidad que puedo aplicar foliarmente, y tengo una limitante. Tampoco me puedo pasar de 12 porque quemo. Es una sal, y tengo que tener cuidado, y dependiendo de los insumos que tengo que estoy poniendo, porque estoy jugando permanentemente con la fitotoxicidad. Entonces hay que tener ciertos controles porque puedo quemar. Y bueno, con los guan y con los sobre etcétera, están todos acostumbrados a verlo en los maíces y en los sorgos, o lo que sea, entonces no precisa que yo les explique esto. Ahora, ¿por qué usamos guan, por ejemplo, si sabemos que la urea es apolar, es más fácil de entrada y es menos riesgosa que el nitrato de amonio? Porque guan, urea, nitrato de amonio, ¿verdad? ¿Por qué no usamos solo urea? Simplemente por un tema comercial, porque la urea cuando la ponemos en solución nunca podemos pasar el 21%. Entonces para llegar a tener un 32% hay que poner nitrato de amonio, porque es más soluble. Y si no, después tenemos un problema de transporte, entonces que nos encarece el producto. Pero si yo tuviera la urea sería mucho mejor. Ahora, ¿cuál es el problema de la urea? El biuret. O sea, yo puedo poner urea, pero tengo que tener cuidado por el biuret. Para un foliar, el biuret no puede pasar del 0,3. Entonces, cuando nosotros trabajamos con foliar y tenemos que usar urea y tenemos que comprar urea local, y la tenemos que diluir mucho con otro tipo de urea, porque sí te ofrecen urea al 0,03 de biuret. Pero no vale lo que vale la urea común. Justamente la urea, una de las cosas que hace que tenga su valor es el porcentaje de biuret que tenga. Eso hace que sea una urea de un valor o de otro valor. Cuando compro para suelo, si el biuret no pasa a 1,5, luego hay habla de 1, el reglamento lo hay dice 1, menor a 1,
Si no pasa 1,5 no pasa nada. Hubo un año que vino una de Rusia, tenía 2 y pico, quemó hasta lo que no encontró, pero no es lo normal. Lo normal es que esté 1 por debajo y que no dé ese problema. Pero sí hay problema con el artículo foliar, ¿no? Entonces ahí empiezo a tener otro tipo de reserva. Bueno, hablamos de la humedad porque decíamos que tiene que entrar y tiene que entrar en solución. Si no, no puede entrar. Igual que cuando está en el suelo. Y acá tenemos un experimento del año 2000, muy interesante, donde aplicando nitrato de calcio, y todos tienen la misma cantidad de nitrato de calcio, pero cambia la humedad relativa, 50%, 70% y 90% de humedad relativa, y vean que al correr de las horas 24, 48, 72, obviamente que con mayor humedad relativa puede entrar más, puede absorber las hojas más, que cuando tengo menor humedad relativa. Acá no se fue el producto, el resto del producto está en la hoja, está afuera. Lo que pasa es que no pudo transformarse en solución y entrar, sigue estando en la pared celular, que es otro problema grande cuando hacemos análisis foliares. Cuando hacemos análisis foliares, tenemos que lavar las hojas, porque la parte externa tiene una cantidad de cationes arriba y vamos a analizar y nos vamos a creer que está llena de determinados cationes y no lo tiene, están afuera en la parte externa, no están adentro de la planta. Entonces, bueno, la humedad relativa influye y influye mucho, el mismo fertilizante, el mismo tiempo. Ahora, fíjense que estamos a 72 horas y con 90% de humedad relativa, un fertilizante que teóricamente tiene una buena eficiencia y recién a los 3 días entró el fertilizante adentro de la planta, un fertilizante que es de fácil entrada. Entonces, cuando nosotros hacemos aplicaciones foliares, si bien tiene un efecto inmediato porque es la forma más rápida de llegar, igual cada uno de los nutrientes tiene determinado tiempo para entrar. Por lo tanto, de acuerdo a lo que esté buscando, muchas veces me tengo que anticipar a lo que estoy buscando porque yo necesito que haga ese proceso de entrada. No es que lo aplico y entro en la tarde. Sí. Hay excepciones, ¿verdad? Hay velocidades diferentes. Algo vamos a ver. Por otro lado decimos, bueno, está bien, pero cuando yo voy a ver un fertilizante, me ha pasado discutir un poco esto con todo el mundo, acá hay algo de secreto, la tecnología. O sea, los que ven en tecnología tratan de decir lo que te exige la ley y nada más que lo que te exige la ley. En Uruguay lo que te exige la ley es que vos pongas el contenido del nutriente, que lo expreses peso, y que como mínimo para ser fertilizante llegue al 3%, 1 o la suma de más de 1. Si vos cumplís con esos 3 requisitos, pasa a ser un fertilizante en Uruguay y ahí cumplís con la ley. Por lo tanto, cuando yo vendo un fertilizante y digo que tiene tanto de magnesio, yo no expreso el cloro, porque no me interesa expresar el cloro. Pero voy a expresar lo que tiene de magnesio. ¿Verdad? Entonces cuando yo hago distintas sales y digo, bueno, yo quiero aplicar magnesio acá, esto es para viña, no es el caso de ustedes, pero ¿qué pasa? La viña, en Uruguay, que los suelos están llenos de magnesio y más de canelones, suelos que son brunesoles, son vertisoles, que tienen muchísimo magnesio, igual encontramos deficiencia de magnesio, pero la provocamos nosotros. Porque la provocamos porque aplicamos mucho potasio y logramos un antagonismo entre ellos dos, y por lo tanto nosotros provocamos una deficiencia de magnesio inducida por suelo y aéreo. Se usa mucho fosfito de potasio. Ustedes conocen bien el fosfito de potasio, no solo el fosfito de potasio, todos los fosfitos, porque lo que importa es el ion fosfito, no el potasio. Tienen acción sobre los homicetes, eso está demostrado y eso no se discute. Sobre otros hongos todavía se discute, pero no homicete, no hay discusión. Y hay una enfermedad de la vid, que es la peronóspera, obviamente que es un homicete, que la ataca y la destruye y realmente te puede sacar la cosecha completamente. Y entonces el fosfito te va controlando muy bien la enfermedad en hoja, no en racimo, porque no llega al racimo el fosfito, no se trata de racimo, pero sí en hoja. Entonces, aplicaciones frecuentes de fosfito de potasio es lo más común en la viña y eso nos hace una deficiencia de magnesio inducida. Eso nos da un problema en la hoja, en la fotosíntesis, etcétera, porque es parte de la molécula de clorofila, pero también en el raquis. Y ustedes habrán visto el racimo cuando lo coman que se pone negro enseguida el raquis. No tiene vida por cosecha, nosotros llamamos, la fruta tiene que tener pierna, porque tiene que llegar a Estados Unidos, tiene que llegar a no sé cuánto, es fruta con pierna. Bueno, esa no tiene pierna, porque vos la sacás y a los 2 días se puso negro el raquis, y esos son problemas de magnesio. Entonces, la fertilización con magnesio es bastante normal en las vides, y no porque no tenga magnesio el suelo, porque están llenas, porque nosotros provocamos una deficiencia. Ahora, cuando le damos magnesio empezamos a discutir, bueno, ¿qué magnesio? No, el cloruro porque es más barato, o el otro porque... Pero nadie mira la eficiencia de los diferentes productos. Entonces yo acá les puse un ejemplo, una tesis, de una universidad de Bonn, donde probaron el cloruro de magnesio, el nitrato de magnesio, el sulfato de magnesio y un control sin aplicar.
Entonces lo que vieron es que cuando ellos aplican, obviamente son las mismas cantidades, el cloruro de magnesio fue el que tuvo mayor entrada, mayor eficiencia de la cantidad que yo le puse, entró a la hoja más cantidad que nitrato y que sulfato. Muy parecido a nitrato y extremadamente 5 veces más que el sulfato. Obviamente el sulfato tenía el doble que el control, que no es poco, lograste tener el doble magnesio en hoja, pero el otro logró 10 veces, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el cloruro de magnesio pudo entrar mucho mejor que los demás? Y eso tiene que ver con la delicuescencia de la molécula. Ese es un término que está familiarizado, se usa mucho en química, pero lo que quiere decir es la capacidad que tiene una molécula de absorber agua del ambiente. Ustedes lo habrán visto con la urea, con la sal de mesa, que algunos le ponen arroz, le ponen lo que sea, porque si no absorbe humedad y enseguida se hace una pasta. Entonces todas las sales tienen una capacidad de tomar humedad del ambiente. Esto nos dice en qué humedad relativa él se empieza a poner en solución. Entonces cuando yo tengo cloruro, obviamente lo saben por la sal, pero el cloruro, si hay sal que es cloruro de magnesio y es mucho más, precisa mucho menos humedad para solubilizarse que el cloruro de sodio. Fíjense que es 42. O sea, con una humedad relativa de 42, ella se transforma en solución. Por lo tanto, en el clima nuestro, prácticamente está siempre en solución. La otra pesaba 63 y la otra pesaba casi 100%. Entonces, a ver, ¿siempre el sulfato de magnesio se va a comportar peor que los demás? ¡No! Si yo tengo humedad relativa alta, se va a comportar igual que los demás. El tema es que tiene que estar en solución. Entonces, todo esto es importante verlo, pero tampoco para decir, entonces me voy por el cloruro de magnesio. Porque ahí hay otras cosas que hay que valorar. Pero sí hay que entender que para que entre tiene que estar en solución, y si no, no entra. Me cortan, por favor, cualquier cosa, ¿no? Pero son algunos conceptos, ¿no? ¿Y no lo puedo resolver con una gota? Perfecto, ¿Suelto en agua? Perfecto, tú le das una gota. Entonces, le das una gota al producto y, por ejemplo, le pones, si querés, aceite para que more más y no va a pararse, ¿verdad? ¿Cuánto puede morar? Una tarde de hoy, lo aplicamos de noche. Tuvimos toda la noche, capaz que llegamos a la mañana y después que a las 10 de la mañana. No llega a la mañana. No llega a la mañana. No hay aceite que llegue a la mañana. Está lejísimo los 72 horas. Ok, ojo, mirá que estamos hablando, no es lo que vos ves, no, a nivel de microscopio. Esto ustedes no ven en solución tampoco, ojo. Y a nivel de microscopio. Ahora, no importa, son X horas. Recién vimos en el calcio, que acá estamos a 72 horas, y mirá, todavía no entró todo. Entonces, sí me va a ayudar, sí me va a mejorar la entrada, todo lo que yo haga para mantener eso húmedo. Lo que pasa es que la solubilidad que vos tenés todos los días, todas las noches, te va haciendo que entre. Perfecto. Entonces, eso es parte de lo que uno tiene que entender cuando uno decide hacer la aplicación. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo lo apliqué y sé que estoy teniendo baja absorción y el producto está ahí y me vienen 50 milímetros y de golpe, también tengo que saber que se me fue. Tengo que ser consciente de ambas cosas. Bien, tengo otro tema que dijimos. Había muchos físicos que jorobaban y decían, no entra por los estómagos, no le da tamaño, es mentira, podrá traer este y este, pero estos no entran y discutieron eso toda la vida. Hoy ya se le demostró, porque hoy se puede hacer por tinción, entonces vos lo pintás, lo ponés y se lo mostrás que está en el estómago, que está pintado el estómago y los tejidos da vuelta al estómago y cómo va pasando por difusión. Entonces hoy ya no se puede discutir más porque hay la tecnología para mostrarla a ellos, pero igual no le dan los números. La matemática no da, pero la realidad es mayor a la matemática. Si a mí me medí la boca, no entra posiblemente, pero si yo quiero la abro y entra. Y hay una cantidad de capacidad que tiene la planta que en verdad no es solo medirla, meter el microscopio, medir el largo y el ancho y decir, bueno, esto tiene 1 nanómetro, entonces esto tiene 1.1 nanómetro, por acá no pasa. No es tan así. Pero bueno, es parte de la idea. Pero lo que sí es cierto es que si yo aumento el peso molecular, o sea, yo aumento el tamaño de la molécula, estos son diferentes formas de calcio, y estos son diferentes cultivos. Porque estamos hablando que tienen los diferentes cultivos diferentes estomas, diferentes poros, diferentes capacidades de absorción. Acá tenemos un pópulo que estamos hablando de un álamo y acá tenemos una vicia. La vicia en verde, el pópulo en rojo. A medida que yo aumento el peso molecular, obviamente baja la capacidad de absorción. Pero no es nada raro, es normal. Si yo tengo una molécula muy grande, le va a costar más entrar con una molécula chica. Es un concepto que realmente lo tenemos que tener claro. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si yo digo eso, digo, bueno, no usemos quelato. Quelato, no sé si lo tiene claro, es una palabra que inventó el hombre para decir a una molécula, normalmente son cationes, le pongo una cobertura orgánica
y le saco la carga porque queda atrapado en toda esta cobertura, y eso es lo que le doy a la planta. Obviamente que si yo le hago un esqueleto a esto, va a ser mucho más grande. Entonces, ¿por qué voy a aquelatar un producto, aumento el tamaño y voy a bajar la eficiencia de absorción? Y es verdad, bajar la eficiencia de absorción. O sea, eso no se puede discutir. Y hay distintos quelatos, EDTA, EDDHA, ETPA, ETPAH, hay 7, 8 quelatos químicos. La diferencia, después hay otros que le llaman quelatos, que no son quelatos, pero son sustancias que forman una combinación con el producto, y ahí se usa ácido cítrico, ácido acético, hay distintas moléculas orgánicas, melaza, otros productos, que uno puede hacer una reacción con el catión y la molécula y generar un producto que no es un quelato porque no es estable, pero que no es lo mismo que el producto solo. Algunos le llaman quelatos débiles, para cambiarlos de esto. Y estos serían quelatos más fuertes. Ahora también acá hay un engaño, porque yo puedo vender un producto y si mi producto está quelatado, por ejemplo, los foliares 90 con EDTA, el más famoso foliar, o DPTA. Y yo digo, bueno, ok, el mío está con EDTA. Sí, pero yo puedo hacer dos maneras. Una es un quelato químico, en laboratorio, donde yo lo mezclo, que me da una seguridad, una confianza. Y otra cosa, puedo comprar el quelato, puedo agarrar sulfato, por ejemplo, acá estamos con manganeso. Sulfato de manganeso, EDTA, agarrar una olla, poner agua, tirarlo dos, hacerlo revolver, y va a capturar, porque el sulfato se va a liberar, y él va a capturar manganeso. Pero va a tener un porcentaje que llegó a quelación real, otro que va a tener quelación parcial y otro que va a estar libre. Y eso también en Uruguay se vende por quelato. Entonces, a veces cuando tenemos diferentes valores, es porque también, para todo eso hay pruebas, ojo, que se vendría que hay una forma, se hace un experimento y uno ve el precipitado. Y cuando ve el precipitado se da cuenta si está o no está bien quelatado. Pero el hecho es que hay muchas maneras de decir que tengo un quelato. Ahora, bien, yo agarré manganeso acá, volvemos a la vicia y a maíz, y le pongo sulfato de manganeso y manganeso quelatado. Si miro la absorción, por supuesto que tuve mayor absorción con el sulfato que con el quelato, porque es más grande. Entonces cuando le di X tiempo, logró entrar más con sulfato. Entonces yo podría decir, ok, entonces no uso los quelatos, son más caros. Tienen menos componentes, son más caros por kilo, tienen menos proporción porque tienen el quelato, entonces no me pueden dar la misma proporción, y todavía entra menos, ¿para qué lo compro? Por la segunda razón que hablábamos hoy, que era el timing. Si yo no lo quelato, la mayoría de los micronutrientes entran a la planta y quedan fijados donde entraron. Entonces, si bien van a ser eficientes en entrar a la hoja, no van a ser efectivos en levantar el problema que yo tengo. No me lo van a levantar, porque no se van a traslocar dentro de la planta. Entonces, el problema que tienen las sales es ese. Ahora, si yo tuviera un invernáculo y haría aplicaciones cada 5 días y quiero usar sulfato, podría usarlo. Porque yo le estoy dando toda la semana, entonces a las hojas nuevas, a las flores nuevas le estoy dando. Pero si yo tengo entradas y por 15 días no entro, señores, no es la herramienta. Digo porque es un tema que hoy está arriba de la mesa y se está discutiendo mucho. Y si quiero un día hablar de quelato, venimos hablamos y yo le hablo de todos los quelatos, cómo se hacen y no hay ningún problema. Ahora, es un tema que es re importante y tiene 50 años. Y ya la ciencia no lo discute más este tema. Ahora en Uruguay lo estamos discutiendo, por eso se los digo arriba de la mesa y hay mucha información. En un cultivo donde vos tengas la posibilidad de hacer un suerte riego, por ejemplo, no se justificaría con este argumento, no se justificaría. Bueno, bien, depende. Y ya te digo por qué. Porque ahí tenemos que ir a otro tema, que todavía no entramos, pero que lo vamos a tocar. Que es, que es, ¿qué pasa con ese nutriente en el suelo? Tú estás aplicando manganeso en el suelo. Si tu suelo tiene un pH 7, ese va a reaccionar y no va a quedar disponible para la planta. Y si yo lo quelato, sí. Si yo tengo mucho fósforo en el suelo, va a ir al suelo y te va a agarrar un ortofosfato, te va a sacar la molécula de fósforo y no va a poder traer manganeso. Ninguno de los dos. Y se va a transformar en fosfato o manganeso. Pero no lo puede tomar la planta. Te sacó el fósforo de la solución y a la vez precipitó él. Y yo lo quelato y no hay problema. Entonces es relativo. Pero sí podría pensar que si tengo un sistema de soluciones en suelo y yo ni puedo controlar esas cosas, podría obviar los quelatos. De hecho, los quelatos tienen una
No, pero ni en la hidroponía podés evitar los teratos. Tenés que separar las aplicaciones, si quisieras hacerlo, existe la tecnología, se puede hacer, se separan las aplicaciones, no pueden estar juntas, hay formas de hacerlo, son complejas, y lo que suele pasar es que son mucho más caras porque requieren mucho más hombres que poner la fuente ya formulada. Pero se puede, y se puede usar sulfato, no hay problema, son mucho menos